Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Buen día amigos, buen miércoles, ya estamos aquí en El Timbre Online y saludo con mucho gusto a mis compañeros que hoy nos acompañan. Surya Palacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, feliz miércoles para todos. Qué gusto saludarte. Gabriel Torres, ¿cómo te va? Muy bien, qué gusto verlos y qué gusto compartir otra edición del Timbre con ustedes. Gracias, Gabriel. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, buenos días al público y buenos días a mis compañeros. Pues aquí, con mucho gusto de estar por aquí nuevamente. Qué bueno, gracias Héctor, gracias por acompañarnos como todos los miércoles y gracias a usted por acompañarnos también en las redes sociales y sobre todo el que nos escriba. Gracias por estar presente a través de las redes sociales en cabecera.mx. Y bueno, antes de iniciar, déjeme comentarle que si tú eres mexicano, seguramente sientes orgullo cuando escuchas la palabra tequila. Y por ello debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Así es que pues con esto vamos a iniciar y hoy, por cierto, hablando del tequila, pues hay una discusión en Europa, ¿verdad? Con este tema de la denominación de origen con la marca Heineken que está haciendo cerveza con sabor a tequila. Y están en esa discusión. Pero bueno, vamos al tema. Gracias una vez más, Gabriel, Surya, Héctor, por estar en El Timbre. Y bueno, uno de los temas que ha generado mucha polémica con respecto a la visita. Es una visita, pues sí, oficial en cierta forma, pero guarda las formas de representatividad de un jefe de Estado, Surya. Bueno, la visita a Europa de la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez de López Obrador, porque así ya firma, al menos eso es lo que se exhibió en su rúbrica, en un libro de visitas que se exhibió, la imagen de después de que visitó a Brigitte Macron, la esposa del presidente Macron de Francia. Formalmente, de acuerdo con las cartas que dio a conocer el presidente López Obrador, ella va a entregar unas cartas al jefe del Estado Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, y al presidente de Italia para solicitarles en préstamo 5 códices y unos mapas de la antigua por un año, debido a que el año que viene se celebra el bicentenario de la independencia y por eso se va a hacer un gran evento, cosas que justificó en sus misivas el presidente López Obrador, y ahí aclara que Beatriz Gutiérrez va en su nombre, lo está representando. Esa es una declaración y bueno, ante confesión manifiesta, relevo de pruebas, ¿no? Decimos los abogados. Siendo estrictos, eso es usurpación de funciones, así de claro. La esposa del presidente y nadie más, salvo los cónsules y los embajadores, pueden representar al jefe de Estado mexicano. Por ende, lo que está cometiendo la esposa del presidente es algo completamente irregular en términos jurídicos, porque si bien el presidente tiene la facultad de delegar a algunos, digamos, actividades de tipo protocolario, como podría encuadrarse este tipo de viaje que realizó su esposa, eso está fundamentado en la fracción 2 del artículo 89 constitucional, que el mandatario tiene esa facultad, se puede delegar en un momento dado, pero mediante un documento escrito y fundamentado precisamente en lo que establece la Carta Magna. En esta ocasión, pues, Beatriz Gutiérrez Müller viaja en nombre del jefe de Estado mexicano, haciendo una labor que en realidad le corresponde a la Cancillería mexicana y que en términos la austeridad que ostenta y que esgrime la actual administración, pues eso
salía más barato que precisamente con los canales diplomáticos que tenemos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se enviaran este tipo de cartas. Y bueno, fue una petición también al gobierno de Austria. Parece ser que ahí no hay ninguna carta, o al menos no se ha dado a conocer, solicitando ahí no el préstamo, sino la devolución del llamado penacho de Moctezuma, porque no hay ninguna certeza histórica ni científica que pruebe que haya pertenecido a Moctezuma. Creo que en general es irregular el tipo de actividad que está realizando en Europa la esposa del presidente, tal y como ha sucedido con las demás esposas de otros mandatarios. Ahí no hay ninguna diferencia. Esta administración no cambió absolutamente nada. Siempre ha sido opaco, siempre ha sido irregular el uso de recursos públicos de parte de las primeras damas, aunque en este caso la misma Gutiérrez dice que no quiere ser primera dama. No importa cómo se le nombre, es la cónyuge del jefe de Estado de nuestro país, está cometiendo algo que es irregular, siendo estricto sería usurpación de funciones, y independientemente de lo que pueda surgir en tanto consecuencia jurídica de esto, lo importante, creo, es los problemas diplomáticos que está ocasionando, la forma en la que se solicitan en préstamo estas cosas y también las ofensas que ya profirió el presidente en contra del gobierno austriaco por el hecho de que, según él, se apropiaron del penacho de Moctezuma. Y que al parecer ya hay una pues negativa del gobierno de Austria de poder proporcionarlo, ¿no? Gabriel, ¿qué nos dices? Bueno, está claramente descrita en el artículo 80 de la Constitución, que dice el titular ejecutivo o la presidencia de la República, para ser más precisos, dice, se deposita el ejercicio supremo del Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Quiere decir que el cargo de la jefatura de gobierno, de la jefatura de Estado y de la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, que son las tres características que recaen sobre la figura del presidente en México, y por eso nuestro sistema es presidencial. Bueno, esas tres facultades deben de ser de un solo individuo que fue electo popularmente. Ese individuo puede estar soltero, casado, vivir en matrimonio o en concubinato con alguien, y eso es en términos del ejercicio supremo del Poder Ejecutivo. Lo relevante es que no hay una mitad femenina de la presidencia. Y si la presidencia recayera en una mujer, tampoco habría una mitad masculina. Lo que quiero decir es que es un cargo indivisible, que recae sobre un solo individuo que fue el que se presentó en la boleta electoral. Solamente en las monarquías, el contraer nupcias con el jefe de Estado te da título y facultad, porque precisamente lo que hay ahí es una monarquía. Te casas con un príncipe y te conviertes en princesa. Te casas con un rey y se convierten en reinas. Pero o estar casadas con un presidente no las convierte en presidentas, o si fuera una mujer, en presidente. Lo que quiero decir es que este cargo es diplomático, empezando por el secretario de Relaciones Exteriores y todo el cuerpo diplomático que tiene debidamente integrada esta secretaría, la de Relaciones Exteriores. Extranjero, pero lo que sí es a todas luces una irregularidad no es que doña Beatriz ande por allá dándose una paseadota en Europa, sino que el presidente de México asuma, reconozca y declare de la gente que debería de estar en su gabinete y en su gobierno.
el cónyuge o la cónyuge, si fuera mujer la presidenta de México, es solo eso, la cónyuge o el cónyuge, pero no por el hecho de estar casado con el presidente, hombre o mujer, eso le da derechos a alguien más de asumir parte del poder exclusivamente delegado en la Constitución a una sola persona, que puede ser hombre o puede ser mujer, puede estar soltero o puede estar casado, pero cualquiera que fuera el caso, no delega o no le permite delegar en su cónyuge facultades exclusivamente conferidas en la Constitución a la figura del presidente, repito, sea hombre o mujer. De forma que lo que estamos viendo tampoco es muy nuevo. Ya recordarán ustedes aquella ocasión, bueno, muchas, pero hubo una especialmente grotesca, que fue aquella ocasión que se llevó el avión presidencial. Al menos doña Beatriz no se lleva el avión presidencial, le hace un gasto enorme al Estado, pero cuando Marta de Fox se fue a China y representó al presidente de México y la presentaron como la presidenta de México, la recibieron con ese título en China, con una recepción de Estado para alguien que sencillamente era apenas la pareja, digamos, la cónyuge del presidente de México. Y Fox, en su programa de radio, aquel programa que lo metía en muchos problemas porque decía muchas tonterías, bueno, la sigue diciendo, pero entonces era presidente, aquel programa que se llamaba Fox en Vivo, Fox Contigo, pues él ahí decía que la presidencia tenía una mitad femenina. Él decía que había una mitad femenina de la presidencia e insistía en hablar de la pareja presidencial. Ustedes recordarán que durante todo el sexenio él se refería a la pareja presidencial como si fuera los príncipes de Gales o si fueran los reyes de España. Es decir, más en la tesitura del lenguaje típico de una monarquía que el de una república, donde la Constitución tiene supremacía y donde bajo el principio de derecho público solo puedes hacer lo que expresamente te faculta la ley. Y en la ley ni en la Constitución se prevé la figura ni de la primera dama, ni de las facultades y atribuciones del cónyuge del presidente o de la cónyuge del presidente, de tal suerte que todas estas representaciones de gobierno, de Estado, que realizan las esposas de los presidentes son absolutamente ilegales. Lo que sí es legal es cuando ocupan la presidencia de Desarrollo Integral para la Familia, porque eso, el DIF, es un cargo. Y ese cargo sí está en la ley y sí tiene atribuciones, el cargo de Desarrollo Integral para la Familia. Pero no puedes representar al presidente por el solo hecho de ser la pareja, la cónyuge, la esposa o el esposo del presidente de la República. De tal suerte que, coincido, es algo irregular, pero no atribuible a doña Beatriz, que ella al final pues no es funcionario de gobierno ni funcionario público. El que es jefe de Estado y jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país y debería respetar la Constitución, pues es el presidente López Obrador, que ha obrado muy mal en reconocer públicamente que él mandó a su esposa a representarlo en tareas de gobierno al extranjero. Y más allá de la polémica de pues esa representación, pues existe la cuestión de los recursos, ¿no? Héctor, ¿quién debiera aclarar con qué recursos va la señora a representar al presidente? No, es que fíjate que es una situación que debe estar a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero además, cuando se dan cuenta que ya la regaron y que la señora anda presumiendo una representación del presidente, le inventan un cargo público extraño porque dicen que es la presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, y que entonces bajo ese cargo de asesor honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica iba a Europa para conseguir una serie de objetos históricos que están en Francia, Italia, el Vaticano, Austria y Alemania, supuestamente para exhibirlos en un evento que tendrá situación el año próximo por los 200 años de la independencia y los 500 años de la conquista y 700 años de la fundación de México Tenochtitlan.
Entonces, ahí tenemos una serie de problemas porque además, como le encanta al presidente mandar cartitas a lo menso, ahora nos meten problemas otra vez con España, con el Papa. Yo creo que van a andar reclamando hasta que si era penal o no, como dicen algunos memes. Pero a mí me preocupa porque ya España ya le contestó. Ya el día de hoy los museos, bueno, donde está el penacho, el famoso penacho, que ni siquiera sabemos realmente si algún día lo utilizó Moctezuma, si fue un regalo, si salió del país ilegalmente. Y empezamos con una serie de situaciones legales que dan risa. ¿Cómo le vamos a reclamar a España los abusos que cometimos o que cometieron con la conquista si España no existía todavía? O sea, recordemos que eran reinos aislados que tenían ese territorio y que realmente quien viene y nos conquista es uno de esos reinos, mas no en ningún momento nos conquistó España para que lo podamos culpar de todas esas atrocidades que cometieron. Pero además, si nos fuéramos a la historia real de la zona, pues nos daríamos cuenta que en realidad muy hábil Hernán Cortés, porque traía pocas gentes, no viajaba con el ejército y la quinta flota llegó los portaaviones y los aviones y los destructores, no. Convencieron a los indígenas de que los ayudaran a pelear contra un pueblo que los sojuzgaba, que los lastimaba, que los maltrataba. Y entonces todas estas tribus encantadas acudieron en masa a ayudar a Cortés a atacar a los mexicas y acabar con ellos. Entonces realmente podremos culpar a los españoles de esos excesos, o eran las mismas tribus que pues, se vengaron por esta situación y pues decidieron sacarlos. Es tan ridículo esto que pues imagínense que tengamos que España pedir que les exija perdón a los árabes cuando los invadieron, o Francia, España también le dé perdón, etcétera. Digo, cuántas cosas no se nos van a imaginar de conquistas durante la historia, inclusive, insisto, de países que no existían. Y en el caso del Papa, pues el Papa ya le mandó también contestar a Andrés Manuel y le dijo, oye, espérate, San Juan Pablo II en 1992 pidió perdón, Benedicto XVI en 2007 y el Papa Francisco en 2 veces, en 2015 y 2016. Entonces, inmediatamente la Conferencia del Episcopado Mexicano le dijeron, a ver, espérate, primero oriéntate, que te lea tu historiadora, que te lea algún libro, etcétera, para que aprendas que ya no el Papa tiene la obligación de volver a pedir un perdón que, aunque no lo merecían los pueblos, porque menos la Iglesia participó en una situación tan grave contra los indios, porque incluso fueron los mismos indios los que ayudaron a Cortés. Pues ya están dadas las disculpas en forma genérica como las querían, y pues yo creo que con eso ya basta y sobra. Y yo lo digo desde el momento, ¿y a mí en qué me beneficia o me perjudica un perdón por lo que hayan hecho hace más de 500 años unas gentes que vinieron a este territorio, que aprovecharon muchas cosas, sacaron oro, sacaron cosas, pero ¿cómo le voy a reclamar a muchas generaciones después que hayan hecho algo? Yo creo que hay que reclamarle a los españoles que dejaron venir al antepasado de Andrés Manuel para acá y no se ahogó ahí en el pasado, en el mar, y llegamos con esta generación. Ese sería mi comentario. Héctor. Bueno, ¿y esa asesoría depende de quién? ¿De la presidencia o de la Secretaría de Relaciones? ¿De quién depende? ¿Del Museo de Historia? No, a ver, está muy bien que pueda viajar como asesora. Yo creo que eso no tiene mayor problema, pero una asesora no puede representar al gobierno. Definitivamente, cuando el presidente declara que la mandó en su representación, pues entonces es en representación del presidente. Claramente él lo dijo, no se lo está inventando nadie. Por lo tanto, pues no va en calidad de asesora de ninguna dependencia de la Administración Pública Federal.
Por otro lado, Alberto, es importante señalar que esta pretensión y todo este montaje en torno al penacho de Moctezuma, que coincido, ni siquiera sabemos si ese penacho era de Moctezuma o de alguien más, o si realmente tiene origen y procedencia en México. Yo creo que digamos, montaje de simbolismos tiene mucho que ver, o a mí me hace recordar aquel momento en que Hugo Chávez traía todo un tema con la espada de Bolívar, que te recuerdas que abrió el féretro y luego sacó la espada y se inventó que un retrato en 3D de Bolívar, donde Bolívar terminaba pareciéndose a Chávez en la cara y toda una serie de cosas que lo que buscaba era darle contenido y darle identidad a su gobierno por la vía de buscar un símbolo muy fuerte de nacionalismo en Venezuela. Y yo creo que un poco acá el rumbo que anda tomando nuestro presidente, que muchos lo comparan y él dice que no y sus seguidores dicen que no, pero luego vemos cosas que efectivamente tienen coincidencia, pues esto de andar buscando en pleno siglo XXI el penacho de Moctezuma y que lo quiere traer a cualquier costo a México para poder realizar mejor algunas celebraciones del gobierno de México, pues es como otra vez andar buscando, hurgando en el pasado para querer encontrar un símbolo fuerte que le pueda fortalecer al gobierno con factores de identidad. Yo creo que más o menos tiene que ver con esto. Me hizo recordar, desde que leí la primera nota sobre el tema, pues esta búsqueda que también en su momento duró más de un año en Venezuela, cuando Chávez exhuma el féretro, luego abre los restos, se inventa que un grupo de científicos iba a hacer una restauración en 3D a partir de los huesos del rostro de Bolívar, y luego resulta que ese rostro sale casi una copia a lápiz del rostro del comandante Chávez, y bueno, todo aquello era un circo, pero que para cierto grupo de la población pues le tuvo una penetración, un efecto, sin duda alguna, era parte de un instrumento de propaganda muy fuerte desde el Estado. Yo creo que este tema lo quisieran acá para buscarle algún tipo de simbolismo que le diera identidad con el gobierno actual. De lo contrario, no vería yo cuál es la razón, sí para traerla a un museo de México como a una exposición, pero traer el penacho, supongamos que fuera el original, traerlo a México para una celebración, simplemente para una celebración, pues me parece como que está completamente fuera de lugar, a menos de que lo que se busque es hacer una explotación política para fines de propaganda del mismo. Así es. Sí, tienes razón, Gabriel, y súper interesante la historia de la espada de Bolívar, que ha hecho varios periplos. Por ejemplo, no sé si recuerden, el M-19, la guerrilla colombiana del M-19 de Pizarro, la robó en una ocasión de Venezuela y fueron y se la llevaron a Fidel Castro, a Cuba. Y Fidel les dijo, no, muchachos, está bien que les guste la rebelión y todo, pero no, esto no. Al final de cuentas, sí, la volvieron a devolver el gobierno cubano, digamos que bajo canales extraoficiales, regresó lo que la guerrilla les había regresado, porque al final de cuentas, ese tipo de movimientos guerrilleros y después Hugo Chávez, populistas al final de cuentas, utilizan este tipo de símbolos para tratar de afianzar un falso nacionalismo que creo que también se puede aplicar, como dice Gabriel, en este caso de lo que está solicitando López Obrador, de los códices y también del penacho de Moctezuma, porque hacen la utilización política de este tipo de simbolismos, creyendo que la historia se puede ver y valorar a partir de nuestros ojos actuales y de nuestro contexto actual. Y eso no es posible, porque de lo contrario, retomando lo que en una de las cartas dice López Obrador, de que los conquistadores y la Iglesia Católica, los evangelizadores, cometieron atrocidades en contra de los indígenas y de los pueblos originarios de lo que entonces era
el territorio que hoy es México, utilizando ese mismo término que yo no comparto, pero digamos, utilizando el término de atrocidades, pues bueno, por ejemplo, los aztecas tenían un régimen completamente oprobioso para el pueblo en general. La mujer estaba marginalizada, la homosexualidad era un delito que se castigaba con el empalamiento, el tomar bebidas alcohólicas, en específico el pulque, estaba prohibido, era un ilícito para el pueblo raso mexica, solo podían acceder a este tipo de bebidas los tlatoanis, la élite gobernante, y tampoco era agradable cómo se comportaban los aztecas con la esclavitud a la que tenían sometidos a varios de los pueblos aledaños de la entonces Tenochtitlan. Por no hablar ya de la antropofagia y de los rituales en los cuales se sacrificaban a humanos. Entonces, utilizando el término de atrocidad, como lo utiliza López Obrador, ¿quién le pide perdón por todas esas atrocidades que hacían los aztecas? Porque en realidad yo no comparto esa visión. En realidad, esa era la cultura, ese era el contexto específico, y no podemos ver con nuestra valoración actual de derechos humanos lo que estaba sucediendo en esos momentos. Es igual de ridículo que lo que hace López Obrador de decir que los austriacos se han apropiado por completo del penacho de Moctezuma y de que ni siquiera se lo prestaron a Maximiliano. Yo no sé de dónde saca. De hecho, yo era guapayudente, porque que yo sepa, Maximiliano tenía otros problemas, mucho menos, o sea, que no tenían nada que ver con tratar de que le prestaran sus paisanos el penacho. Y finalizo con esto. Finalmente, creo que es lamentable cómo manda al diablo a las instituciones el presidente López Obrador. Desde el sexenio de Vicente Fox se formó todo un comité diplomático que hicieron con muy buenos oficios y mucho trabajo, hicieron un acercamiento entre México y el gobierno austriaco para analizar y ver la posibilidad de que retornara momentáneamente el penacho. Después, a partir de 2006, a partir de 2006 con Calderón y concluyó con Peña Nieto, se hizo una comisión binacional de científicos, tanto curadores del Museo de Etnología de Viena como del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, junto con científicos del Instituto de Física de la UNAM, y en conjunto estudiaron el penacho de Moctezuma, y ambas naciones coincidieron con expertos que el penacho no puede salir de Austria porque solo moverlo significa que se deshaga por el material orgánico del que está hecho. Son plumas de quetzal engarzadas en oro. Eso era un gran logro diplomático de nuestro país, que el INAH como institución, porque es una institución del Estado mexicano, ya había aceptado a través de sus científicos, y sin embargo, nadie le orienta al presidente, o orientado a propósito, quiere destruir el trabajo que se había hecho. Es cierto, hay muchos errores del pasado reciente, pero uno de ellos no era precisamente las labores diplomáticas que se habían hecho con el gobierno de Austria, y lamentablemente o lo desconoce el mandatario, porque hay todo un informe. De hecho, el INAH tiene un libro publicado al respecto de esta comisión binacional, y al final al presidente le importa muy poco. El asunto es meter polémica, ofender a un gobierno que no nos ha tratado mal. Por ejemplo, si uno va como mexicano a Austria y estás ahí en Viena, quieres ir a visitar el museo, entras gratis, nomás necesitas tu pasaporte mexicano. Es decir, que al final de cuentas, todo es el utilizar políticamente y destruir el buen trabajo que en alguna ocasión sí se hizo en otros sexenios. Aclarado el tema con respecto a la visita de la señora no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller hacia estos países europeos en la representatividad del presidente de México. Bueno, vamos a darle vuelta y vamos a hablar ahora con respecto a la llamada Alianza Federalista. Anunció promover una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido pues a la desaparición de los 109 fideicomisos que fueron ya prácticamente pues autorizados ya por el Senado,
Y esta alianza, pues que está compuesta por el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, Aguascalientes Martín Orozco, Guanajuato Diego Sinue, Nuevo León Jaime Rodríguez el Bronco, también está de Chihuahua Javier Corral, de Coahuila Miguel Ángel Riquelme, de Colima José Ignacio Peralta, de Durango José Rosas Aispuro, de Michoacán Silvano Urioles y de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. Y bueno, pues esta alianza dice que va pues a promover esta controversia. ¿Qué nos dices, Héctor? Bueno, yo creo que es una controversia muy justa, necesaria. Varios están aplicando la regla de oro. El que pone el oro pone la regla, pero hay muchos fideicomisos que no los podían extinguir, que tienen una razón lógica de su existencia, pero además tenían recursos aportados por organismos privados o por gobiernos extranjeros, etcétera, o dinero que les pertenece también a los estados. Entonces ahí pues la fiduciaria no va a poder extinguir, por más que haya un decreto, por más que haya una ley que diga que se extingan. La fiduciaria, esto es el banco que administra ese fideicomiso, se tiene que comportar como buen padre de familia y lo va a prohibir. Pero yo creo que esto va más allá, no nada más de los fideicomisos. Yo creo que este grupo de gobernadores, que les doy toda la razón, se están organizando para que se celebre la última convención nacional fiscal y se cambie el método de reparto de los dineros. Porque es el colmo. Mira, por ejemplo, Nuevo León en 2019 generó una recaudación total de 258,000 millones y nada más se le regresaron 68,000 millones. Y en cambio Chiapas nada más recaudó 9,900 millones y se le reintegraron en gasto federalizado 87,000 millones. Entonces, no es posible que sigamos con ese gasto discrecional del presidente y que ahora además quiera retirar todos estos fondos de los fideicomisos como gasto discrecional, que nadie le pueda controlar en qué lo gasta y cómo lo gasta. Todavía si se sometiera al Congreso de la Unión, concretamente artículo 74 de la Constitución, el hecho de que el presupuesto de egresos lo modificara los representantes del pueblo, aunque iba a ser un show porque es Morena, pero lo destinaran a lo que los renglones del presupuesto de egresos lo dice, cuando menos le taparían un poquito más el ojo al macho, como dicen en mi rancho, y podrían gastar un poquito legal la lana, pero no es así. Esta alianza federalista pretende dos acciones, Surya. Por un lado, la controversia constitucional entre los estados y los municipios, y por el otro, con el apoyo de la senadora Claudia Ruiz, una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me parece muy bien. Todavía falta la aprobación del Senado. De hecho, se detuvo ante las protestas de ayer martes de científicos, de otras personas, artistas que pueden resultar afectados con la cancelación de los fideicomisos. Se detuvo la discusión, todavía hace falta. Se dijo de parte de Morena que iban a hacer nuevamente un parlamento abierto para escuchar a las personas que pudieran resultar afectadas, lo cual, bueno, el parlamento abierto ya sabemos que no sirve de nada, no les hacen caso a las personas que van y honestamente se preparan para exponer los problemas ante este tipo de iniciativas. En realidad me parece muy bien, creo que es lo que deben de hacer y sobre todo porque va a abarcar las controversias constitucionales de parte de los estados, no se van a hacer de manera conjunta, sino cada entidad federativa, viendo cuáles son las mayores afectaciones por la cancelación de fideicomisos específicos, va a promover este tipo de instrumentos de control de constitucionalidad para que los resuelva la Corte. Entonces pueden abarcar muchos o la mayoría de los temas que atañen a estos fideicomisos, como es arte, cine, deportes, desastres, cosas de este tipo. Y de parte de la Cámara de Diputados, al menos, o del Senado, cualquiera de las dos cámaras, al menos el 33% de los legisladores en cada una de las cámaras que conforman el Congreso pueden promover la acción de inconstitucionalidad
Igualmente, en apoyo a las demandas de las personas que van a resultar afectadas y argumentando que no puede haber esta discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, toda vez de que no se está planteando al mismo tiempo, como decía Héctor, una reforma en la que se pueda etiquetar en el presupuesto cada una de las labores que venían desarrollando estos fideicomisos. Debido a que estos dineros no van a estar etiquetados, existe la posibilidad de que haya un uso discrecional de parte del Ejecutivo Federal que no garantiza de ninguna manera el que se destine a las personas que ya eran beneficiarias de todos estos fideicomisos. Y bueno, destaca que el periódico Reforma publicó que la titular del CONACYT, en su trabajo como científica antes de ser funcionaria pública, había utilizado estos recursos de un fideicomiso de esta institución, más de 17 millones de pesos. Ahora ella argumenta que imperaba la corrupción y la opacidad en estos instrumentos financieros. La verdad es de que es un desastre. Esperemos que el Senado todavía tenga algo de juicio para poder considerar no la desaparición de todos, que sería lo ideal, pero al menos analizar cuáles sí son súper necesarios, empezando por el FONDEN, el Fondo para Desastres, que no podemos obviar y tampoco se le puede trasladar la responsabilidad de contar con recursos para este tipo de acontecimientos a los estados, porque inicialmente esa es la intención de López Obrador, que sean los estados los que asuman por completo la responsabilidad en caso de que haya un ciclón, un terremoto o cualquier otro tipo de desastre en sus entidades. Gabriel, finalmente, ¿qué nos puedes aportar con todo esto, de esta actitud de pues, la Alianza Federalista? Digo, no es echarle bronca al presidente, simplemente pues, apoyar que estos recursos son necesarios, ¿no? En la educación, en la cultura, en fin, para beneficio de la propia sociedad, como es el caso del FONDEN. Bueno, efectivamente estamos hablando de poco más de 3,000 millones de dólares, 68,000 millones de pesos, pero de los cuales básicamente 3 fideicomisos concentran el 95% de esos recursos. Uno de ellos es el FONDEN, otro es el fideicomiso de apoyo a las aduanas y otro es el fideicomiso de apoyo a la industria energética, que son los que tienen como verdaderamente grandes bolsas. A ver, yo creo que sí puede haber y sí son revisables los fideicomisos si el presidente o el gobierno federal, que recibió un apoyo muy importante en las urnas para combatir la corrupción, tienen elementos para creer que hay algún fideicomiso que no obra con transparencia y que no tienen una aplicación correcta de los recursos, yo creo que vale la pena que se revise. Pero cortar todos los fideicomisos de un tajo me parece que es, como ya lo he dicho antes, en vez de hacer una intervención quirúrgica y de meter el bisturí, metieron el machete y cortaron todo de raíz, con todo lo que hay ahí. Entonces, si ahora no van a hacer los fideicomisos, digamos, y aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que hay un problema con los fideicomisos y que puede este gobierno proponer una mejor forma de administrar estos recursos, la pregunta seguiría en el aire. Muy bien, no es el fideicomiso el que da más transparencia y aceptando sin conceder que ahí hubo corrupción. La pregunta es, los fines que tenían esos fideicomisos, ¿cómo y de qué forma se van a cumplir ahora? ¿Y qué recursos va a destinar el gobierno federal para cubrir esos huecos que quedan? Porque la ciencia y la tecnología requieren una inversión, porque los desastres naturales requieren una inyección de recursos públicos, y entonces en un país que tiene la mitad de su territorio en condiciones sísmicas muy importantes, estadísticamente tienen una actividad sísmica muy fuerte y con costas de un lado y otro del país, es decir, expuestos a fenómenos climáticos extremos, pues yo creo que difícilmente podrías pensar que no es necesario tener una reserva presupuestal para atender desastres naturales y contingencias. De forma que si no es el fideicomiso, reitero,
la forma más clara, transparente o segura, o la que más certeza le da a los mexicanos, o al menos a los que llegaron al gobierno, bueno, pues yo creo que la explicación que deben es cómo sí, es decir, esos temas que no puedes borrar de un plumazo porque son, representan objetivos estratégicos de la nación en diversos temas, pues cómo sí los vas a resarcir, de qué forma vas a fondear y vas a aplicar esos recursos para que ahora sí sean transparentes y para que ahora sí se manejen con pulcritud, si no es con la figura del fideicomiso, que hasta donde mi entendimiento me da, el fideicomiso es uno de los instrumentos bancarios más seguros que existen para manejar recursos. De forma que si el gobierno del presidente tiene una mejor fórmula, pues yo creo que debemos estar atentos a conocerla y espero que pronto la presenten en el escrutinio público, porque en definitiva, ante la primera manifestación de desastre natural, tendrá que haber una inyección de recursos públicos y seguramente que el gobierno tendrá que destinarlos. Lo que no sé si lo que va a hacer es otra vez lo que hizo ahora, es decir, cortar de tajo con un machetazo el dinero de alguna otra dependencia para tapar un hoyo destapando otro, que creo que es finalmente lo que han estado haciendo. Pues es grande la situación. El problema más que nada que se está generando con esta desaparición de los fideicomisos, y vamos a ver qué es lo que trasciende. Ya estaremos pendientes de lo que el Senado diga y pues bueno, también de estas acciones que va a emprender la Alianza Federalista de Gobernadores como contrapeso al presidente. Bueno, yo les agradezco mucho, pero antes déjenme comentarles que de muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y seguramente entre ellas está el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. Hoy el tequila está presente en 120 países en el mundo, pero afortunadamente, al ser denominación de origen, solo puede ser producido en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Si quieres más información sobre nuestra bebida nacional, acércate al Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Gracias Gabriel, gracias Surya, gracias Héctor, gracias a usted por acompañarnos hoy miércoles. Yo le espero el próximo viernes con más de El Timbre Online. Que tengan muy buen día. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.